Buenos días, bienvenidos a la honorable legislatura de la provincia de Mendoza. En el día de hoy se llevará a cabo el debate sobre equidad de género en el ámbito laboral, otorgando especial atención al acceso, permanencia y condiciones en el puesto de trabajo para el género femenino y el colectivo de diversidad. Agradecemos la presencia con un fuerte aplauso al juez de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Nanclares. Nos acompaña también el secretario legislativo, doctor Diego Seoane. Un fuerte aplauso también para él. Autoridades de la legislatura, organizaciones sociales y políticas, y al público en general que hoy nos acompaña. Informamos también que la señora vicegobernadora de la provincia, ingeniera Laura Montero, pide disculpas por no poder estar presente debido a compromisos contraídos con anterioridad inherentes a su cargo. Les hace llegar un afectuoso saludo a todos los presentes. A continuación, hará uso de la palabra Silvina Anfuso, directora de Género y Diversidad de la provincia de Mendoza. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo foro por la equidad. Como la mayoría de ustedes sabrá, esta iniciativa de los tres poderes, tanto el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, se emprende el 8 de marzo del año pasado, donde recorrimos en un primer momento la provincia, llevando adelante esta herramienta participativa para poder construir colectivamente, marcar, diagnosticar las necesidades que tenemos en el territorio, pensar las políticas y las acciones que necesitamos y que se puedan concretar para ir logrando la equidad, que es uno de los desafíos del milenio también que se vienen planteando. Por supuesto, el año 2016 nos atravesó en Argentina y Mendoza no estuvo ajeno frente a este fenómeno que tiene que ver con la inequidad de género, que fue el fenómeno de la violencia contra las mujeres, que toma una mayor visibilidad a partir de la manifestación del Ni Una Menos, que se realiza en el año 2015, una manifestación popular. Hay ahí algunos números que tienen que ver con tipificación, entre 18 y 21 femicidios en nuestra provincia, y eso nos llevó y nos abocó fundamentalmente a trabajar en esa dirección. Así fue que también por iniciativa de la Corte hicieron un protocolo de actuación al interior de la justicia. También se trabajó en el Ejecutivo un manual de procedimientos, que hubo una actualización, y una serie de iniciativas como la Fiscalía Especializada en materia de violencia de género. Pero si bien siguieron las políticas en relación a la erradicación de la violencia, entendemos que para poder lograr el cambio cultural que necesitamos acciones concretas que tiendan a lograr la verdadera equidad en los ámbitos de decisión y en los ámbitos de participación. Y cuando hablamos de los ámbitos de participación laboral, no tenemos que hablar solamente de aquel trabajo remunerado, reconocido en el ámbito de lo público. También tenemos que hablar del trabajo que existe, no remunerado generalmente, invisibilizado, que es el trabajo en el ámbito doméstico, que en el propio hogar. Entonces, lograr una equidad y una corresponsabilidad de las responsabilidades en las tareas va a construir una sociedad más igualitaria y más horizontal, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Seguramente las disertantes van a desarrollar más en relación a este punto y en relación a la participación política también,
porque de la mano de la participación política de las mujeres es que hemos podido ingresar la agenda y los intereses de las mujeres, porque venimos de una cultura donde a partir de la lucha hemos ido logrando conquistas, pero pareciera que no fluía naturalmente. Es decir, que nuestra participación, por supuesto que quienes trabajen con perspectiva de género mejor, pero el hecho de portar esta corporalidad ya habla de una trayectoria, ya habla de una historia, ya habla de que nos pasaron cosas por tener cuerpos de mujer. Y por lo tanto transmitimos distinto, y para que podamos lograr una verdadera democracia en términos de representación es necesario que participemos las distintas corporalidades y principalmente aquellas que han sido excluidas, como son de la participación política las mujeres y también las personas trans, ¿por qué no?, que tienen que ver con una corporalidad también discriminada fundamentalmente. Y así vamos a ir democratizando día a día más y logrando mejores acciones que permitan erradicar la violencia y construir una sociedad más igualitaria. En la Asamblea de Apertura del año 2017 hubieron varias propuestas concretas en relación a construir centros de desarrollo infantil para poder colectivizar y socializar parte de las tareas de cuidado, que algunas se van a transformar en leyes y otras vamos a impulsar que sean acciones del Ejecutivo. Pero esas fueron un primer diagnóstico y queremos ir profundizando qué nos traen ustedes para poder pensar acciones concretas que se traduzcan en legislaciones o en políticas públicas. Así es que darles la bienvenida y esperar que esta jornada sea participativa en el marco del diálogo, que es lo que nos ha estado caracterizando hasta el día de hoy en todas las asambleas, y esperemos que sea muy fructífera la jornada. Gracias. Seguidamente vamos a darle la palabra a Estela Especia, responsable de la Dirección de la Mujer del Poder Judicial de Mendoza. Y al finalizar, le vamos a dar la palabra a la licenciada Denise Ferrero, coordinadora del área de Género y Diversidad de la Legislatura de la provincia de Mendoza. Buenas tardes, muchísimas gracias por la participación y la presencia de todas y todos los que están acá. Muchas caras conocidas y otras que no. Agradecer a la legislatura y a la ingeniera Montero, a la vicegobernadora, por esta legislatura abierta, por este gobierno abierto y permitirnos que trabajemos los tres poderes del Estado juntos y también con la ciudadanía. Es muy importante el aporte de quienes están acá y de todas las personas que se quieran sumar a estos espacios de reflexión y debate, porque es la voz de ustedes, sus demandas, sus propuestas, las que nos van a permitir mejorar, reajustar y revisar las políticas públicas e institucionales que estamos implementando en los tres poderes del Estado. Sin el aporte de ustedes, sin la reflexión, sin la demanda, sin el debate, no va a ser posible de que ningún poder del Estado pueda llevar adelante una política pública con equidad de género. No es fácil, la brecha es amplia, ya se explicó y se comentó en la asamblea con más de 80 oradores, y es ese pensamiento y esa demanda que fue lo que llevó a establecer por lo menos 10 líneas de acción para el año 2017. Entonces, agradecer mucho la presencia, que la participación de ustedes a partir de las exposiciones de excelentes oradores y oradoras que tenemos esta tarde y que surgieron de la asamblea, que se queden hasta el final y que pueda surgir ese debate es decir, no tengan miedo de poder expresarse, porque es importante que nos escuchemos todos, que hagamos ese intercambio, porque es de esa manera que nos van a ayudar a quienes tenemos hoy la responsabilidad de estar en los poderes del Estado a poder fortalecer nuestra democracia y sobre todo a fortalecer las políticas públicas con equidad de género. Muchas gracias.
Yo también, en nombre de la legislatura, quería agradecer la presencia de todas las personas que han asistido el día de hoy y quisiera traer en este momento, en esta oportunidad en que me ha tocado reemplazar a Laura. Ella es una persona que justo con Silvina y con Estela llevan una lucha muy intensa para lograr la equidad de género. Quería exponer estas bellas palabras que escuché y que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Los grandes avances de hoy han hecho que sea imposible continuar visualizándolos como un mundo separado. Comúnmente nos expresamos diciendo que estamos todos navegando en un mismo barco. Sin embargo, como humanidad, nos falta mucho para tomar plena conciencia de que somos, en verdad, una unidad. Si bien nos damos cuenta de que no podemos hacer nada que en alguna medida no afecte a los demás, en general esta conciencia no prevalece en nuestras acciones y elecciones diarias. Los grandes subgrupos humanos coexisten, pero compiten entre sí y temen ser atacados unos por otros. No obstante, estamos convencidos de que en el corazón de cada ser humano hay un profundo y sincero anhelo de paz. Por esto, no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a ver qué sucede. Cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad por esta situación y trabajar con decisión por la unión de todos los hombres y mujeres. Centremos nuestra tarea en expresar nuestros anhelos de amor a través de una acción concreta. Trabajemos para desarrollar en nosotros una actitud de inclusión que nos lleve a consolidar la anhelada unión. Abramos generosamente la puerta de nuestro corazón para que nadie quede afuera. Estas palabras que leí y que me parecieron muy convenientes traer en el día de hoy, creo que un poco marcan los objetivos que tenemos al trabajar en estas temáticas. Trabajar por la inclusión en nuestras sociedades actuales es trabajar por respetar las diferencias de cada ser humano, entender que vivimos en la diversidad y que tenemos que aprender a respetar las ideas y las opiniones de los demás. Y como señala la Organización Internacional del Trabajo, el lugar de trabajo constituye un punto de partida estratégico para liberar a la sociedad de la discriminación y fomentar la igualdad de oportunidades. Así que en este espacio donde vamos a trabajar sobre la equidad de género y la inclusión de los grupos de diversidad sexual, creo que es fundamental y creemos entre los tres poderes el aporte de la ciudadanía, porque la construcción de una sociedad más justa empieza por los poderes del Estado, pero también empieza por la ciudadanía y por la construcción de nuestras acciones diarias. Muchas gracias. Fuertes aplausos para nuestras representantes. A continuación, invitamos a integrar a la mesa a nuestras expositoras, doctora Eleonora Lam, subdirectora de Desarrollos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y miembro del IDEGEM, Instituto de Estudios de Género y Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional de Cuyo. Un fuerte aplauso para ella. Invitamos también a Carlos Javier Navarro, miembro de la Asociación del Personal de Empleados Legislativos, APEL. También a Carla Larraburu, miembro de Diversidad de Mendoza. Un fuerte aplauso para ella. Noelia Montero, también que nos acompaña, secretaria de graduados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Ahora sí, también de la casa, a continuación, invitamos a la doctora Sandra Gómez, presente, miembro de la Unidad de Enlace de la Legislatura de la provincia, nos va a dirigir unas palabras. Buenas tardes, bienvenidos. En realidad me toca hacer un poco una apertura porque se ha hablado de equidad desde lo que se viene haciendo en la Asamblea.
Y hoy nos concentramos fundamentalmente en lo que refiere a la equidad en materia o en el campo laboral. Dentro de esto es un aspecto vastísimo del tema porque incluye muchas variantes en donde la inequidad se hace presente, pero básicamente la OIT y todos los que son observatorios del mercado laboral identifican 4 cuestiones en donde se magnifica el tema de la inequidad. La segregación horizontal, o llamadas paredes de cristal, que es la forma en donde se insertan las mujeres y hombres dentro de la segmentación del mercado de trabajo y de donde se evidencia básicamente que la mujer toma puestos de trabajo con menor rentabilidad o menores remuneraciones, o inclusive se verifica que si las tareas están de alguna forma vistas como más femeninas, tienen menor salario aunque las realice un hombre. La segregación vertical, que básicamente es el techo de cristal, llamado así porque lo que hace es abrir la visión de cuál es la posibilidad de la mujer en ascender en la carrera, en cualquier ámbito, ya sea público o privado, y en donde se verifica la dificultad de llegar a puestos jerárquicos. La brecha salarial, que es algo que mundialmente, digo, no es solamente propio de nuestro país, sino que de hecho hace muy poco recién Islandia consigue la equiparación salarial y estamos hablando de un país en donde la brecha de equidad es la menor en el mundo. Esta brecha salarial que trae como consecuencia dificultades de autonomía para la mujer y que pensemos que en la actualidad la mujer básicamente se ha transformado en jefa de hogar en un gran porcentaje o en un alto porcentaje. Y finalmente la participación femenina en lo que se llama la representación sindical, que es otro gran tema porque la falta de proporcionalidad femenina dentro de este ámbito también trae como consecuencia inequidades en todos los otros ámbitos del mercado laboral. Pensemos que según el último informe de la Comisión Tripartita de Igualdad y Oportunidades en el mercado laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, solamente el 18% de las mujeres ocupan secretarías o subsecretarías en las entidades sindicales de nuestro país. Y generalmente son las que refieren a igualdad y género o acción social. Pensamos que básicamente discutir estos temas y escucharlos y ver qué proponen como una manera de efectivizar los derechos que ya tenemos consagrados en nuestra legislación va a nutrir el debate y permitirá posiblemente desarrollar una agenda de trabajo. Así que bueno, bienvenidos y los expositores seguramente hablarán mucho más y mucho mejor de todo esto. Muchas gracias. Bien, cabe aclarar, sí, que los expositores deberán tener una extensión de 10 y 15 minutos y el orden para hablar es el mismo, bueno, que el orden de la presentación, ¿sí? Para empezar, bueno, la doctora Eleonora Lam, ¿sí? Va a ser la que va a comenzar. ¿Empiezo? Por favor. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Denise, que está por ahí detrás, a la ingeniera Laura Montero, a la vicegobernadora. Agradezco también la presencia del doctor Nanclares, que, como le decía anteriormente, es un placer contar con un ministro de la Corte acá y con este ministro además. Bueno, a Estela, a Silvina, bueno, buenas tardes para todos y para todas. Equidad de género en el ámbito laboral y político. Me muevo un poco porque yo generalmente lo hago parada, pero voy a respetar las formalidades de la legislatura, me voy a quedar sentada. No, pero es más cómodo así, para no romper. Empezamos con una frase que dice que la prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo no debería ser la organización de tus cromosomas. Esta es la premisa de la que partimos y vamos a ver hasta qué punto, en qué sentido podemos, desarrollarla. Algunos datos. Como bien decía Sandra, yo apelé a las tendencias del año 2016 de la Organización Internacional del Trabajo, porque sé además la seriedad de estos datos, que manifiestan que a escala mundial la probabilidad de que las mujeres participen en el mercado laboral sigue siendo un 27% menos que la de los hombres. Fíjense, por ejemplo, si tomamos América Latina y el Caribe, que es la cuarta,
Fíjense que las mujeres en general hacen trabajos familiares auxiliares, mucho menos que los hombres trabajan por cuenta propia, mucho menos que los hombres son empleadores y en general, aunque más o menos son trabajadoras asalariadas, tienen trabajos diferentes, es decir, trabajan en ámbitos familiares, es decir, en empresas familiares o en ese contexto, y no por cuenta propia o son empleadoras. Además, las mujeres respecto de los hombres trabajan en trabajo remunerado, trabajo asalariado, trabajo formal, menos horas que los varones por semana. Fíjense los promedios en cualquier sector mundial, siempre los rojos son los varones, las grises son las mujeres y siempre trabajan al revés, quiero decir, las mujeres que trabajan menos de 35 horas por semana son mucho más que los varones. ¿Qué pasa en Argentina? Los últimos datos oficiales son del 2014, que ponían de manifiesto que el 56% de las mujeres estaban insertas laboralmente, a diferencia del 80% de los varones, que el 8.6% estaba desocupada contra el 6.5% de los varones y que el 36.3% de las mujeres están ocupadas en un empleo informal a comparación del 32.2% de los varones. Es decir, este es un mapeo general que nos demuestra las diferentes situaciones en las que nos encontramos mujeres respecto de hombres. Cuando las mujeres trabajan, como bien explicaba Sandra, nos encontramos con tres grandes problemas. Por un lado, la segregación horizontal, qué trabajos hacen las mujeres, estos trabajos para los que naturalmente pareciera que estamos más capacitadas, la segregación vertical y la brecha salarial. ¿Cómo es esta brecha salarial? Bueno, entre hombres y mujeres se estima que es del 23%, es decir, las mujeres ganan el 77% de lo que ganan los varones en la misma tarea, haciendo las mismas cosas, con la misma educación, etc. Aún considerando la remuneración horaria, es decir, partiendo de que las mujeres trabajamos por distintas dificultades y por distintas limitaciones en cuanto al acceso, menos horas que los varones, esta brecha sigue siendo del 10%. Y esto se vincula con educación, con infravaloración del trabajo que realizan las mujeres, con las calificaciones que se requieren para estos trabajos que realizan las mujeres, con la necesidad de que las mujeres interrumpan su carrera profesional para asumir responsabilidades de cuidado, por ejemplo, tras el nacimiento de un hijo. En Argentina, según la OIT, la brecha salarial es del 27.2%, es decir, las mujeres ganamos un 27% menos que los varones porque sí. Otras brechas, claro, porque no existe una explicación, porque sí. También las otras brechas se relacionan a la protección social relacionada con el empleo. El hecho de que tengamos tasas más bajas de empleo formal junto con menos horas de trabajo y que hace que tengamos consecuencias negativas en cuanto a la antigüedad, porque tenemos menos años de antigüedad, en cuanto a la cobertura de regímenes contributivos, porque no tenemos trabajos formales. Y fíjense este dato, el 65% de las personas que se jubilan no reciben pensión y son mujeres. Es decir, de las personas que se jubilan sin pensión, el 65% son mujeres y el 35% son varones. ¿Qué pasa con las licencias? El 60% de las mujeres trabajadoras en todo el mundo no recibe una licencia por maternidad. El 60%. Pero además, estas licencias por maternidad no tienen perspectiva de género. ¿Por qué? Porque se le da una licencia a la mujer sin tener en cuenta, o como si naturalmente fuera la mujer la que tuviera que interrumpir su vida laboral, cuando en definitiva adoptar una licencia con perspectiva de género significa dar a la pareja, cualquiera sea su conformación, mujer, hombre, 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 mujer, mujer, la decisión de adoptar democráticamente quién va a adoptar o quién va a pedir una licencia laboral para hacerse cargo del trabajo de cuidado. Fíjense en el mundo, las distintas opciones, los que tienen ese rojo más fuerte dan más de 30 días de licencia por paternidad. En Argentina estamos ubicados en el gris, que da entre 1 y 6 días. Es decir, el varón se toma unos poquitos días, que es más o menos para ayudarle a la mujer a salir del hospital, ayudarla, ¿no? Mientras que la mujer se queda esos 4 meses con esta interrupción y sin un ingreso programado, progresivo o, digamos, amoldado a las necesidades que tienen las mujeres cuando tienen que reinsertarse al trabajo luego de la licencia. ¿Qué pasa con la representatividad política? Bueno, después de 25 años de ley de cupo, las mujeres no han podido superar el 30% en el poder legislativo.
El piso pareció ser el techo, ¿no? O sea, piso se transformó en techo. A su vez, si bien la llegada de las mujeres, como bien decía Silvina, implicó la adopción de políticas, o sea, la adopción de leyes con mayor perspectiva de género, todavía tenemos muchas deudas pendientes, como es, por ejemplo, la legalización del aborto que sigue sin tratamiento. Y esto también se debe a la falta de mujeres dentro del recinto del legislativo. El Poder Ejecutivo, si bien hay 50% de mujeres, solo el 22% de los cargos jerárquicos son mujeres, de los 21 ministerios nacionales solo 3 son mujeres, de las 24 jurisdicciones solo 5 son gobernadoras, y así podríamos seguir diciendo las distintas situaciones. En el Poder Judicial, a nivel nacional, tenemos una corte con 5 miembros, de los cuales una es mujer, las 2 vacantes fueron ocupados por varones, y a nivel nacional, si bien las juezas son el 37%, las camaristas mujeres son el 25%. En Mendoza podemos observar, según la planta personal del 2015, que si bien hay un número de porcentaje total de mujeres más que de varones, fíjense que cuando los cargos van siendo de mayor jerarquía, las mujeres van disminuyendo. Es decir, por ejemplo, a nivel de cámaras, el 38% son mujeres contra el 61%, o al nivel de corte, 0 contra 100%. ¿Cuáles son los obstáculos a la participación política? La no distribución de trabajo de cuidado, las brechas socioeconómicas entre varones y mujeres, la discriminación y violencia, las estructuras patriarcales de los partidos políticos, la escasa renovación de los cuadros políticos y los diversos y complejos sistemas electorales, como ley de lemas, listas colectoras o distintas cuestiones. ¿Qué dijo la CEDAW en noviembre del año pasado? Que se debe garantizar la representación de todas las mujeres, incluidas indígenas, afrodescendientes, migrantes, ancianas y con discapacidad en los diferentes ámbitos, que se debe aprobar los proyectos de ley para garantizar la paridad en los cargos legislativos y se debe tomar medidas necesarias para motivar la subrepresentación de la mujer en el Poder Ejecutivo y en los sindicatos. ¿Cuáles son los principales obstáculos de la participación laboral de las mujeres? Los estereotipos de género y las expectativas de que cumplan este trabajo de cuidado, la falta de modelos de referencia, una cultura del trabajo que espera largas jornadas laborales que a veces las mujeres no pueden asumir, la infravaloración de las calificaciones femeninas y unas medidas inadecuadas para conciliar la vida laboral y familiar. Las principales, todo esto además constituye lo que está tipificado en nuestra ley 26.485 como violencia laboral. Todas estas limitaciones a su vez hoy constituyen violencia laboral. ¿Cuál es la principal limitación? El trabajo de cuidado, como bien explicaba Silvina. Las mujeres desarrollamos en una paridad, en una proporción enormemente mayor trabajo del cuidado respecto de los varones. Las mujeres trabajamos 2,5 veces más en estas labores que los hombres. En Argentina, por ejemplo, el cuidado es provisto el 60% por mujeres, 20% por padres, 12% por mujeres no residentes y 4% por otras mujeres. Esto en Argentina hace que el cuidado de niños y niñas, mientras que las mujeres le dedicamos 6 horas diarias, los varones lo hacen 3. Los quehaceres domésticos, mientras mujeres le dedicamos 4 horas diarias, los varones le dedican 2. Y cuando hay niños menores de 6 años, las mujeres dedicamos 9 horas al trabajo de cuidado cuando los varones le dedican 4. Entonces, la mujer que trabaja una jornada de 8 horas, trabaja esa jornada de 8 horas, 2 horas en las ciudades para traslado, más 5 horas de trabajo no remunerado, hace 16 y en total le quedan 8 horas para dormir o si quiere ir al gimnasio o si quiere hacer algo o tener una vida, además le quedan 8 horas. Este es el promedio de trabajo de las mujeres. ¿Qué hizo nuestro maravilloso Código Civil y Comercial? Le dio a este trabajo de cuidado un valor económico, es decir, ahora si la mujer desempeña el trabajo de cuidado y el hombre no, entonces esto se tiene en cuenta los efectos de los alimentos. La mujer cuida y esto por ende tiene, si por ejemplo los dos deberían pagar 5.000 para hacer la equiparación en cuanto a los alimentos y la mujer cuida al niño, a la niña el 80% del tiempo, entonces la mujer dará menos porque este trabajo de cuidado tiene un valor comercial, un valor. ¿Qué se requiere? Y con esto termino. Trabajar social y educacionalmente en la deconstrucción del trabajo de cuidado como naturalmente femenino. No hay nada que nos diga que las mujeres tenemos que cumplir este trabajo de cuidado. Y fíjense que no hablo de rol de cuidado ni de tareas de cuidado. El cuidado es un trabajo y como tal tiene que así ser considerado y se debe de construir esto de que porque las mujeres parimos, y es que no es que siempre somos las mujeres las que parimos, también tenemos hombres que lo hacen, pero lo cierto es que esto de que naturalmente como biológicamente pareciera que estamos
Entonces, todo lo que sigue está determinado por eso cuando no tiene ningún fundamento científico, ni mucho menos. Trabajar en licencias paternales que efectivamente democraticen esto, incorporar en la regulación del empleo disposiciones que atiendan el derecho al cuidado a lo largo del ciclo vital y no solo vinculado con el momento del nacimiento. Impulsar que empresas sin sindicatos integren el tema de cuidado en los espacios de negociación colectiva y avancen en la consolidación de prácticas concretas como la organización flexible del trabajo, el retorno paulatino a continuación de los periodos de licencias, adecuación del puesto de trabajo a la persona o el teletrabajo que ya se está implementando. Integrar la regulación del derecho al cuidado en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo y las normas laborales, ampliar la oferta educativa para la educación inicial en todas las jurisdicciones del país, extender la disponibilidad de establecimientos de dobles jornadas públicos, porque es verdad que hay muchos colegios que hacen doble jornada, pero en general son privados. ¿Qué más se requiere? Garantizar las condiciones para que niñas y niños en edad escolar obligatoria desde los 4 años puedan ejercer su derecho a la educación y ampliar la cobertura para los más pequeños, crear espacios de cuidado en los lugares de trabajo, revisar la extensión de la jornada laboral en función de los horarios de clase, es decir, permitir que las personas puedan adaptar su jornada laboral a la jornada de sus hijos o de sus hijas en los colegios, estableciendo mecanismos para asegurar disponibilidad y a la inversa, ver que las jornadas en los colegios se adapten también a las jornadas laborales. Y además se requiere promover una igual remuneración por igual trabajo a través de la transparencia salarial, es decir, el hecho de que podamos cotejar estos datos, la formación y evaluación de los empleos que sean neutras en cuanto al género, apoyar salarios mínimos adecuados e incluyentes, fortalecer la negociación colectiva como primordiales en los esfuerzos encaminados a hacer frente a los bajos salarios. Y por último, promover políticas de acción afirmativa, incluido el establecimiento de objetivos, metas o cuotas, con el fin de remediar la grave infrarrepresentación de las mujeres y sus preocupaciones en la toma de las decisiones. En definitiva, como decía Eleanor Roosevelt, esta gran defensora de los derechos humanos, las mujeres con buen comportamiento rara vez hacen historia, por ende, sigamos en esta lucha, como bien decía Silvina, sigamos peleando, defendiendo nuestros derechos para que logremos esta equidad en el trabajo tan fundamental, tan indispensable y que es un pilar básico para luchar contra la violencia que hoy en día tanto nos azota. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor. A continuación, toma la palabra nuestro siguiente expositor, Carlos Javier Navarro. Hola, muchas gracias por venir. Agradezco a Denise y a Miriam que me convocaron para venir, para disertar en esta exposición. Lo que vamos a hacer hincapié ahora es en el derecho de las mujeres en el ámbito laboral, donde existen dos leyes, para el nivel privado y para el nivel público. Para el nivel privado tenemos la ley 20.744, que es la ley de contratos de trabajo, donde regula y da los derechos de la mujer en la parte maternal, donde dice que tiene un descanso, o sea, cuando la mujer queda embarazada, tiene un mes antes del parto para tomarse licencia y 2 meses después. En el total se completan 90 días. En el caso que la mujer no quiera tomarse la licencia antes de parto, puede seguir trabajando y tomársela después, completando los 90 días. En la parte pública nos manejamos con la ley 5811, que es la ley que nos regimos el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la cual la mujer tiene más beneficios todavía que en la parte privada. En la parte privada solamente tiene 90 días, en la parte pública tiene 120 días, son 4 meses. ¿Qué más? Puede celebrar cualquier contrato de trabajo. En el artículo 20.744, la parte privada, puede celebrar cualquier mujer un contrato de trabajo, que quiere decir que cualquier mujer en el momento que ella quiera puede firmar un contrato de trabajo. No se la puede discriminar ni por sexo ni por estado civil. En el caso de que se llegara a adulterar eso y la despidieran por contraer nupcias, se presume que la está despidiendo porque está contrayendo nupcias. Después tenemos la licencia, al padre se le da
La licencia, como decía Leonor, se le da de 1 a 5 días, se le da 5 días, Leonor, en la parte de maternidad. Bueno, en el convenio colectivo, lo que están haciendo ahora en el convenio colectivo de diversidad es incluir a las personas trans y homo a la parte laboral, porque la parte, se lo ve muy discriminada la parte homo y trans en lo que es laboral. Es como que no están adaptados a un sistema que no es normal para todo el mundo, cuando estamos viviendo en el siglo XXI. Y después en la parte sindical tienen el 30%, como decía Leonor, tiene el 30% para ocupar un cargo sindical, el cual no tiene, pueden representarnos cualquier persona, ya sea transgénero, gay, lesbiana, lo que fuera. Tienen el derecho a no ser discriminados y ocupar un cargo en lo que sea secretaría gremial, subsecretaría, lo que fuera. Así que más de eso no lo voy a explayar tanto porque es muy cortito y conciso. Así que la 5811 es la parte que se rige en los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y en la parte privada es la 20744. Si lo buscas en la 20, que es la parte privada, es en la 20744, es el artículo 172. Ahí te dice el momento que vos podés celebrar un contrato de trabajo. Después tenés la 776, que es la licencia por maternidad. Así que, bueno, ahora sí te lo puedo ver. A continuación dará uso de la palabra Carla Larraburu. Medio complicado el apellido, Sí. ¿no? Larraburu. Ahí va. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Agradecer por el espacio, a la legislatura, por la invitación. Yo vengo a representar el área de diversidad, Mendoza. Hoy en día la gran problemática que está surgiendo es la discriminación, la desigualdad. En el ámbito laboral es muy importante, se han sentido totalmente excluidos. Cuando queremos hablar de roles y de género, el género es la capacidad de una persona que tienen, es cuando se le asigna su sexo. Cuando las mujeres estamos en nuestra mejor etapa, que es la etapa de gestación, estamos gestando 9 meses una criatura en nuestro vientre, y nos dicen el sexo que vamos a tener, ya sea niña o varón. Socioculturalmente ya estamos imponiendo, si es una nena salimos corriendo a comprarle el vestido de princesa, va a ser una futura bailarina. Y si es varón, no nos podemos olvidar de la pelota, del autito, futuro gobernador. Es como que la mujer siempre ha tenido un rol más reproductivo y el varón más productivo. Hoy en día lo que queremos terminar son con esos tabúes de la sociedad que, a ver, no fue impuesto a nosotros. La gente del colectivo LGTBIQ lamentablemente está siendo discriminada desde hace muchos años y hasta la actualidad. En la brecha laboral es imposible a veces que le den los espacios que bien merecidos los tiene como cualquier otra persona. Si nos remontamos un poquito a la historia, a la década del 90, la irrupción de la mujer en el ámbito laboral fue muy impuesta. Empezó a ocupar los lugares que eran netamente masculinos. Se avanzó mucho, pero hoy en día yo creo que falta, y mucho, por avanzar. No solamente de la mujer, sino de todo el colectivo del LGTBIQ. Gracias a eso tenemos 2 leyes, que es, como hablaba la doctora recién, la ley de cupo y la ley de paridad, que se está gestionando hace tiempo, pero que con la gestión actual del señor gobernador Alfredo Cornejo se está ejerciendo y se le está dando el lugar que realmente tienen que tener, de a poco, por supuesto,
pero esperamos mucho más, para que esa gente ya no sea discriminada, para que ninguno seamos discriminados y cada uno tengamos un lugar. Yo creo que ante todo somos personas, somos todos iguales, todos tenemos un mismo deber, pero también necesitamos y debemos tener un mismo derecho. Muchas gracias. Para finalizar, Noelia Montero nos va a exponer su propuesta. ¿Estuviste bien? Sí, estuviste bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vengo en representación de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero también de la Secretaría de Políticas Públicas y Planificación de la universidad, o sea, del rectorado. Desde ahí se están llevando adelante un montón de acciones justamente en conjunto con los tres poderes del Estado en todo lo que tiene que ver con, bueno, equidad, ¿no es cierto? Y desde la perspectiva de género, el programa Mujeres Libres y de alguna manera el planteo también es qué aporta la universidad desde esta lógica. Primero que nada, bueno, comparto en un montón de aspectos el análisis que ha hecho Eleonora, ¿no? de la situación. Las mujeres, ¿con qué nos encontramos en el mercado laboral? Como bien dijeron, discriminación en el acceso, ¿sí? Discriminación en relación al salario, acoso y violencia en el ámbito laboral por la condición de género, ¿sí? El mérito para poder ascender muchas veces está asociado, ¿sí? A situaciones que tienen que ver con el acoso sexual. Después, bueno, el techo de cristal, todo lo que de alguna manera nos limita lo que es la promoción. Había un artículo que planteaba, ¿no? ¿Qué aspectos solicita el mercado laboral a la hora de promocionar a las mujeres? Bueno, disponibilidad horaria, ya vimos, ¿no es cierto?, que es un limitante. Disponibilidad de movilidad. Muchas veces las mujeres no somos las que estamos, ¿no es cierto?, con la movilidad en la familia, y a veces las tenemos en función de ser las encargadas de trasladar a los niños y a las niñas. O sea, digo, no está pensado a veces la posibilidad y el uso de la movilidad para nuestro desarrollo personal y laboral. Entonces, bueno, digo, estos factores que bien se mencionaron son estructurales en el mercado laboral. Bueno, ¿a qué responden esto? Principalmente a lo que siempre desde el feminismo también denunciamos, que es un sistema patriarcal, y que no es casual que en función y en relación con el capitalismo el rol invisibilizado de la economía doméstica, ¿sí? Bueno, de alguna manera tiene, ¿no es cierto?, es el lugar por el cual, es el hilo fino de la cadena, digo, es el lugar por el cual se ajustan los costos de todo un sistema, ¿sí? Por un lado. Después también este falso concepto de que el sueldo de las mujeres es un aporte a la economía familiar, digo, eso está sumamente desterrado, ya como bien se dijo, hay situaciones en donde las mujeres hemos sido las que mantenemos el hogar, cuando justamente hay crisis en las situaciones laborales de los varones, cuando hay despidos, son las mujeres las que salen muchas veces desde la economía informal, ¿sí? Desde el empleo informal, pero son las mujeres las que salen a sostener también la economía de la casa. Y la verdad que también hay un alto índice de hogares, a nosotros nos gusta llamarlo monomarentales, más que monoparentales, porque en su gran mayoría son las mujeres a cargo de los niños y las niñas y no los padres. Después, ¿no es cierto?, las representaciones y los estereotipos de género que hay alrededor de el rol que la mujer va, o el aporte que va a hacer, ¿no es cierto?, en el mercado de trabajo. Y eso está sumamente asociado a los estereotipos de género con los cuales lidiamos cotidianamente. El decir, bueno, sí, son personas que son... a ver, una vuelta una persona conocida me decía, en un supermercado están contratando todos, ¿no es cierto?, personas que de alguna manera tienen una condición sexual distinta, decían. Y yo decía, bueno, qué buen avance del mercado laboral. Una empresa multinacional era, un supermercado para ser más específico. Digo, qué bueno, digo, sí, dicen, porque ¿cuál es el planteo de ellos? Que en su gran mayoría son cordiales, amistosos, tratan bien a la gente, como las mujeres, pero no se quedan embarazados como las mujeres decían, ¿no? Digo, para pensar el rol y el estereotipo, de alguna manera a veces cómo el mercado laboral va cooptando, y a veces cuestiones que consideramos también avances, pero el mercado laboral los toma desde una lógica
capitalista y tiene que ver, ¿no es cierto?, con eso, o sea, con qué aportamos. Y muchas veces, bueno, si encuentran en un cuerpo, como bien decía Silvina, ¿no?, la cuestión de la corporalidad, que no es casual, un cuerpo posible de tomarse licencias por maternidad, bueno, genera un costo para el mercado laboral que si puede evitarlo, lo evita. Entonces, la verdad que pensar en políticas de regulación del mercado laboral son indispensables para poder justamente achicar esta brecha. Cuando las feministas planteamos que queremos las licencias por paternidad, lo planteamos de una perspectiva de que entendemos que es una forma de construir nuevas masculinidades, ¿sí? Y porque también de alguna manera es una equiparación en el valor, en nuestro valor económico en el mercado laboral. Desde el momento en que una mujer está 4 meses de licencia, para el mercado laboral le resulta más caro. Desde el momento en que un varón también pueda tomarse los 4 meses de licencia, estaremos en igualdades de condiciones también, ¿no es cierto?, a la hora de poder tener esto, o sea, un valor económico en el mercado laboral. Validamos lo mismo, por así decirlo. Ahora, en ese sentido me parece que es sumamente importante incorporar la perspectiva de la economía feminista en esto, ¿no? No podemos hablar del mercado laboral sin hablar de la economía feminista. Antonella Picchio plantea que es importantísimo poder entender estas discriminaciones históricas y que persisten y que justamente cuando parece que hemos dado un avance también de alguna manera el mercado laboral lo va transformando para su beneficio, si no entendemos este lado oscuro e invisibilizado del trabajo, ¿no es cierto?, reproductivo, trabajo de cuidados, como llamó Eleonora. Pensar que eso es un problema de las mujeres no solamente es invisibilizarnos, no solamente también es invisibilizar el trabajo de cuidados y el trabajo reproductivo, sino que también es invisibilizar la relación que existe entre la necesidad de sostener lo reproductivo para justamente después generar lo productivo. Entonces, incorporar la perspectiva feminista, ¿no es cierto?, en la lectura del trabajo, del mercado de trabajo es fundamental para poder entender la lógica del funcionamiento del mercado laboral, ¿sí? Si no se entiende que hay un trabajo que estamos realizando de manera invisibilizada, realmente no van a haber soluciones que tiendan a romper, ¿no es cierto?, con esta desigualdad que es histórica. Bueno, se plantean las políticas de conciliación, algo también habló, ¿no es cierto?, Eleonora. El desafío en relación a las políticas de conciliación es que no sean solamente para las mujeres, ¿sí? De alguna manera, si pensamos que las políticas de conciliación es para que solo las mujeres tomemos licencia, para que solo las mujeres podamos hacer cosas adentro de la casa, fuera de la casa, digo, realmente, si es una decisión, obviamente, cada quien elige y cada quien decide, pero el desafío realmente es que las políticas de conciliación sean tanto de varones y como de mujeres. Y también es pensar en que no es solamente el cuidado o no es solamente la licencia por maternidad, paternidad, es también las licencias cotidianas ahora en época invernal, de quién se queda con los chicos cuando están enfermos, ¿no? Y eso es algo que no tiene una temporalidad concreta, ¿no es cierto? O sea, ¿y quiénes son los que se quedan? ¿Quiénes se quedan cuando los chicos están enfermos? Las mujeres, las mujeres. Y de alguna manera tenemos que tener políticas de acción positiva que puedan ir, ¿no es cierto?, promoviendo, potenciando, no sé, formas, ¿no es cierto?, en donde también los varones puedan ir tomando esas responsabilidades. Si no, obviamente, después solamente se regula la licencia por maternidad y paternidad y el resto del cuidado de los niños y las niñas. Y también pensamos a veces nada más que en la primera infancia. Y está todo lo que también después tiene que ver con el apoyo escolar. Digo, las tareas de cuidado no es solamente el cuidado concreto de un niño o una niña, es el apoyo escolar, es la limpieza, y con la limpieza estamos hablando de limpieza de la casa, limpieza de la ropa, las lavanderías, digo, o sea, en algunos lugares, ¿no es cierto?, se están tomando políticas como, bueno, plantear lavanderías, mujeres que además, cuando no hay recursos económicos para tener un lavarropas en donde uno pone y saca la ropa, ¿no es cierto?, lista para colgar, pensemos que cuando tampoco no hay acompañamiento en términos tecnológicos, ahí lo que se incrementa es el trabajo y las horas de trabajo de esas mujeres. También tiene que ver con el transporte. ¿Quién lleva a la escuela? ¿Quién los trae? ¿Quién los busca? Digo, todas esas cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen a la logística cotidiana de las compras, la alimentación, o sea, y también del cuidado de adultos y adultas mayores, que también recae en las mujeres de la familia, ¿sí? Digo, a la hora después de que hay una persona anciana en la casa que hay que cuidar, siempre son generalmente las hijas mujeres las que están cuidándolas, cuidándolos, y eso tampoco es algo que se reparte de manera equitativa en las familias.
Entonces, bueno, me parece que el principal desafío es pensar las políticas de conciliación. Conciliación básicamente porque es esto, ¿no? Del ámbito laboral, el ámbito productivo y el reproductivo, que también tengan impacto en los varones. Por ejemplo, en Italia ya están hablando también políticas de modificación de los tiempos. Eso es re interesante porque tiene que ver también con pensar un mercado laboral, también algo mencionaba Eleonora, en donde podamos como restar un poco esta lógica productivista, ¿no? O sea, pensar que las personas estamos concretamente para estar todo el día disponible para el trabajo, y de hecho es lo que se pide, ¿no? Full time, disponibilidad, posibilidades de progresar, de estar pensando todo el tiempo, sí, de llamar. Ahora encima con las tecnologías también lo que parece un avance también es a veces una limitación. Digo, estar todo el tiempo respondiendo mensajes, respondiendo WhatsApp, respondiendo un correo electrónico, bueno. Esa disponibilidad completa, ¿no?, para el trabajo. Bueno, la adaptación de una vida que también tiene aspectos que exceden y que tienen que ver también con otras áreas que no son exclusivamente lo productivo. Y eso realmente también es todo un desafío que también involucra a los varones. Pensar en adaptación de los horarios, no solo los laborales, sino también de otras instituciones, ¿sí?, a las rutinas cotidianas de las personas. Después, otras de las posibilidades también tienen que ver, ¿no es cierto?, con pensar actividades, también lo decía Eleonora, de doble jornada. Por ahí hay veces que hay personas que tienen que buscar estas opciones fuera del ámbito escolar, con el costo y el tiempo que eso tiene en términos de traslado. Pensar, ¿no es cierto?, en dotar a la escuela o a los servicios, ¿no es cierto?, de recreación infantil de instancias que puedan, ¿no es cierto?, ser para que los niños y las niñas tengan recreación, tengan apoyo escolar ahí mismo, puedan, ¿no es cierto?, tener almuerzo. Digo, pensar, ¿no es cierto?, en esas posibilidades que realmente, bueno, vienen, ¿no es cierto?, a conciliar estas actividades. Y por otro, me parece importante recalcar algo que es sumamente importante, que tenemos que pensar en 3 áreas si queremos realmente pensar una solución más de tipo estructural a este tema. Políticas económicas, ¿sí?, políticas redistributivas, o sea, en términos de política fiscal, y políticas sociales. Parece que tenemos que poder incorporar la perspectiva de género en esas 3 áreas. Políticas económicas, ¿en qué sentido? Bueno, ¿cómo promovemos la autonomía económica de las mujeres? ¿Sí? Acceso a créditos, cooperativas, acceso, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver también con la formación que necesitan para poder después estar mejor calificadas para el trabajo. Políticas de tipo fiscal, bueno, en algunos casos a veces, bueno, no hay situaciones en donde el trabajo te ofrece la guardería. Bueno, posibilidades de pensar reducciones impositivas en función, ¿no?, de poder resolver las tareas de cuidado. Eso también puede suceder con adultos y adultas mayores. La posibilidad, ¿no es cierto?, de algún tipo de reducción impositiva cuando hay que resolver por fuera del ámbito de lo estatal, ¿sí?, las tareas de cuidado. Y después políticas sociales, polideportivos, centros de recreación infantil, como decía Silvina, escuelas, jardines para niños y niñas. Todo esas 3 políticas, o sea, ese conjunto de políticas, si podemos incorporar la perspectiva de género, creo que podemos ir pensando, ¿no es cierto?, en aportes a ir revirtiendo esta situación de desigualdad. Y desde la universidad, ¿qué es lo que creo que es muy importante poder avanzar? Hemos ido haciendo un gran avance en incorporar la perspectiva de género, en algunos casos en las currículas de posgrado, sobre todo. En posgrado ya se está, ¿no es cierto?, bueno, derecho, ciencias políticas, también algo allá en medicina. Digo, se están incorporando el tema en la agenda de posgrado, lentamente en el grado, pero si hablamos de segregación en el mercado de trabajo es porque todavía pensamos que hay áreas que son neutras al género. Y tenemos que derribar ese mito. O sea, no hay áreas que son neutras al género, no hay políticas que sean neutras al género. La política económica, como decía, la política fiscal, son políticas que de alguna manera impactan de manera desigual en varones y en mujeres. Y el desafío es incorporar la perspectiva de género en esas áreas. Tenemos que empezar a pensar, bueno, economía feminista en la facultad, por ejemplo, de economía. Digo, tenemos que empezar a pensar cómo impacta el tema de género, la perspectiva de género en las distintas disciplinas científicas. Y por otro lado también ir acompañando con investigaciones en todo lo que tiene que ver con el tema de mercado laboral, que además es un tema que requiere de mucho análisis, de muchos datos.
o todo lo que también tenga que ver con el acceso a datos me parece que va a ser fundamental para ir teniendo un diagnóstico claro de lo que está sucediendo. Y sobre todo también repensar y decir, bueno, los desafíos también que tenemos en el contexto actual. Y tenemos un contexto también de mucha informalidad económica y en el empleo. Creo que eso también es algo que tenemos que pensar las políticas en el contexto latinoamericano, en el contexto argentino, y tiene que ver sobre todo con cómo avanzamos en la regulación del empleo formal, y bueno, también cómo avanzamos de alguna manera también en la jerarquización del empleo doméstico, tanto el remunerado como el no remunerado, ¿sí? Bueno, eran esos aspectos como para ponerlos en debate. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestros expositores y a continuación iniciaremos el debate. Cabe destacar que habiendo escuchado las exposiciones presentadas por las personas idóneas en los temas de equidad, de género y diversidad en el ámbito laboral, a continuación se dará la posibilidad de hacer preguntas y propuestas. Hacemos hincapié en el respeto y tolerancia que debemos tener entre nosotros y nosotras, basándose en la generación de propuestas que surjan de la misma ciudadanía, para lograr una sociedad más justa, libre, equitativa y solidaria. Recordemos que nuestro fin es la inclusión y nuestro medio el respeto. Vamos a dar inicio al debate. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder dialogar. Soy médico, neurólogo, muchos años. No es lo más importante, sería más importante decir que soy esposo y padre de 10 hijos y haber criado a más de 400 niños abandonados durante muchos años. O sea que nuestra preocupación siempre ha sido la niñez y la educación. Fundamos un colegio también. Aparte de eso, soy médico legista porque tengo intereses y me interesaba esta parte por la parte laboral que decían de equidad de género. Y veo que la problemática es muy grande, ciertamente, los problemas que acucian a nuestra sociedad y al mundo son muy grandes, y yo me adhiero a esto que ha dicho últimamente, que tendríamos que investigar bien sobre estos temas. Y uno de los temas más importantes es saber desde qué base partimos, porque si se habla de perspectiva de género, hay que saber qué significa para cada uno de nosotros, porque en una de esas estamos hablando de cosas distintas. Por lo que yo he podido escuchar hasta ahora, he visto que la perspectiva de género o el horizonte que se marca es que haya una igualdad prácticamente total en todo lo que sería la actividad económica, el ocupar lugares en los cargos de trabajo, el criar niños, si se puede parir hijos también, en fin, todo eso, la lactancia, prácticamente tomaría todo eso. Cosa que a mí me parece muy dificultosa, muy difícil por mi experiencia personal. Yo vengo de una familia muy numerosa y tenemos una familia muy grande, en hogares hasta con 50 niños, mi señora, yo y los niños. O sea que yo veo que de algún modo la naturaleza, en este caso sí, ayuda mucho a esa diferente función o diferente modo de ser que tenemos hombres y mujeres. Y yo para nada estoy considerando discriminado a mi esposa, a mi madre, a mis hijas, ni a los varones tampoco. Son iguales en derechos, iguales en su personalidad, en su dignidad, pero distintos en el modo de ser. Y paso a algo muy interesante. Les recomiendo que lean un trabajo de Harald Heia, que es un noruego, que es el primer país que tomó como políticas de diversidad sexual y equidad de género, y después de muchos años de estar con eso y tener su ministerio y tener su departamento, vieron que no había cambiado nada y quitaron el financiamiento a esos departamentos de diversidad de género y demás porque no les había resultado beneficioso ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para la sociedad. Y terminando con otra cosa que me preocupa muchísimo esto, y esto sí es fundamental porque lo estoy siguiendo, sí, bueno, pero esto es importante porque es debate.
Y si yo hago una pregunta en un debate, no estoy debatiendo, estoy preguntando. Si es debate, es participación de lo que yo pienso, si no es otra cosa. ¿De acuerdo? Ya ahora termino. Bueno, el otro tema que me preocupa muchísimo es el de los niños. Entonces les recomiendo 2 artículos importantísimos, de hecho por 2 científicos, psiquiatras del ámbito de la medicina, con respecto a lo que es el género, lo que es la orientación sexual y lo que es la sexualidad. Yo después les doy a los que quieran el link o incluso les puedo mandar el trabajo. Está en inglés y en castellano. Es el estudio más completo que se ha hecho en medicina en los últimos años, publicado en el 2016, y habla claramente de que no hay un género, nadie nace con un género, nacemos con un sexo, hombre o mujer, y todo lo demás que viene después por añadidura y que dicen es un constructo social, es un constructo hecho por unos pocos, no por la sociedad. Y es algo que se trata de imponer en muchas partes. En muchas partes del mundo se está reaccionando contra esta política de diversidad de género y equidad porque es parte de un punto falso. Y yo les digo ya muy fácil y todos lo van a entender. Yo no puedo decir que yo soy una mujer, porque no soy una mujer. No puedo decir que soy un gato, porque no soy un gato. Yo no puedo decir que soy una nena de 6 años y vivir como una nena de 6 años. Estos 3 ejemplos que les he dicho, y uno más y varios más, no puedo decir que soy una serpiente, son casos que se han dado y que están publicados médicamente. ¿Por qué? Porque se parte de esta base. Yo soy lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero. Y no es así. La realidad es tosuda, la realidad es la realidad. Entonces, yo les agradezco esta participación, me voy a quedar a escuchar al resto, como no, y voy a contestar a las preguntas si hay alguna. Muchas gracias. Sí, todos nacemos con un género, pero en la vida, tienen razón, con un sexo, pero nosotros podemos elegir nuestro género y nuestra sexualidad. Nada más, gracias. Chao, doctor, que le vaya bien. Despedimos al doctor Nanclares y le agradecemos su presencia. Es más valioso eso. Mire, doctor, yo lo único que tengo para decirle es que yo apelo a las generaciones que vienen. Entiendo que quizás para usted sea por su formación, por su trayectoria o por su historia. Nosotros tenemos un marco legal en Argentina muy claro, en el que si yo apelara a la legislación actual, lo que usted está diciendo no solo es jurídicamente incorrecto, sino que además es científicamente infundado. Lo que estamos en un debate, es un debate abierto y democrático, por ende tenemos todos y todas la oportunidad de hablar y decir nuestras opiniones. Me parece que lo que usted propone es ajeno a esta diversidad, a esta pluralidad, a esta vivir en una sociedad que nos incluya a todos y a todas. En el mundo entramos todos, siempre que le demos espacio para entrar. Afortunadamente, esta pluralidad es parte del diálogo y por suerte diálogos como el que se están promoviendo en este espacio seguirán existiendo y vienen generaciones futuras que ya están pensando y se están formando con esta pluralidad, por suerte. Yo no tengo nada más para decir. Damos la palabra a algún otro. Diego. Primero, felicitar al panel porque la verdad yo soy Diego Pedernera, activista por la diversidad, hace 13 años en Mendoza. Que se utilice la palabra diversidad en este recinto es simbólicamente importante para nuestro colectivo en el mundo, donde el solo hecho de ser en 72 países significa 14 años de cárcel o pena de muerte, y en 9 países es la pena de muerte directamente. La pregunta es, en el ámbito laboral, en la agenda de la diversidad nosotros consideramos que el colectivo trans es el colectivo más vulnerado en el mundo, en Latinoamérica y en la Argentina. La esperanza de vida de la población trans, pese a la ley de identidad de género, la mejor en el mundo hasta ahora, está en nuestro país,
es de 35 a 40 años. Mi pregunta sería si en realidad tenemos que debatir cupo laboral trans, inserción laboral trans, ¿cómo planteamos este paradigma de poder acceder a los derechos que tienen las personas trans, teniendo, bueno, el gran desafío de la inserción laboral trans, donde se está dando en nuestro país, pero sigue habiendo una resistencia importante, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado? Vos bien sabés, Diego, que la tan anhelada y promovida ley Diana Zacayán todavía no se reglamenta, que si Diana estuviera viva quizás hubiera logrado algún otro avance, pero esa ley que fue la pionera todavía no ve sus frutos. En Tierra del Fuego se acaba de sacar también una ley de cupo laboral trans y en realidad se está yendo por esos caminos, se están haciendo cupos que a mí me parece que en el contexto, pensemos que la ley argentina fue la ley pionera, es una ley del año 2012 que recién tiene 5 años y hace 5 años que a nivel mundial se planteó por primera vez una ley despatologizadora y enmarcada en un contexto de derechos humanos. A partir de ahí se fueron abriendo muchas puertas, pero aún sigue el debate en la Organización Internacional, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, para dejar de considerar la identidad de género como una enfermedad. Es decir, aún estamos trabajando en la Organización Mundial de la Salud para excluir de este trastorno sexual la identidad de género y empezar a considerarla como una condición sin necesidad de que sea patologizante. Entonces me parece que las luchas en este contexto son muchas. Me parece que sí necesitamos de acciones de discriminación positiva en estos contextos, como son los cupos, pero cupos que se exijan y cupos que se efectivicen, y cupos que sean un piso mínimo y no un techo, como terminan siendo los cupos. Pero más allá de todo esto, yo creo que necesitamos políticas sociales inclusivas y a su vez necesitamos trabajar en cuestiones más culturales, que van mucho más allá, en contextos mucho más amplios, ¿no? O sea, tenemos en Mendoza innumerables ejemplos, y vos lo debes conocer mejor que yo, de exclusiones de diferentes contextos, y de ejemplos terribles respecto de situaciones de personas trans que aún con ley son absolutamente visibles las violaciones legales. Entonces está claro que hay que trabajar mucho más en la formación y el conocimiento de la ley también. Concretamente yo creo que en materia laboral son políticas de acción positiva que funcionen como un piso mínimo. Pero, como te decía recién, sin un contexto social, cultural que acompañe, esto no es fácil, porque para las personas trans el comienzo es la exclusión del hogar. Entonces, un niño o una niña que ha terminado siendo excluido de su hogar o excluida de su hogar a los 10, 12 años, no tiene posibilidad de inserción laboral porque no tiene posibilidad de estudio. Entonces, viene desde el cambio generacional al que yo siempre apelo, desde esta posibilidad de incorporar socialmente a todas las personas como tal. Sí, yo agregaría, como dice Leonora, agregaría también el tema del cupo o el acceso en relación al tema de la educación. Digo, me parece que eso es fundamental. Para cambiar las condiciones laborales. Obviamente empezaremos con cupo en determinados lugares, en determinadas esferas, pero después también apuntar a que las personas, ¿no es cierto?, trans puedan también acceder a sus estudios. Me parece que en eso es fundamental para que también vayan cambiando sus condiciones laborales. En ese sentido, también en la universidad hay una beca para personas con identidad plural y de hecho muchas hoy en día han vuelto a la universidad porque bueno, han accedido a esa beca y les permite estar en una carrera universitaria. Por ahí poder pensar en estrategias también así en todas las esferas educativas sería interesante, porque hay algo estructural que dice Leonora que muchas veces es eso, o sea, no solamente el acceso al trabajo, sino también a la formación, la trayectoria que esa persona ha tenido, y eso hay que ir generándolo lentamente. Entonces pensar en cupo laboral, pero también becas de promoción del estudio, me parece, pueden ir de la mano.
tardes, mi nombre es Silvia Brengio, soy jubilada. Yo les quería comentar algo. A pesar de que la costumbre es una de las fuentes del derecho, la costumbre es altamente peligrosa. Altamente peligrosa porque nos coloca a nosotros en una cima dentro de los seres vivientes sobre el planeta. Los embriones humanos tienen en su cuello arcos branquiales que son resabios de los peces, que a medida que se va desarrollando, desaparecen. Los seres humanos tenemos diferenciación de sexo al nacer simplemente porque hay un gen represor y otro estimulador. De los que frenan el sexo masculino, el conducto de Wolff o de Müller, y los que frenan el sexo femenino. Todo eso sirve para que la costumbre en nosotros haya establecido roles sociales equivocados. Nosotros vivimos en el permanente error. Si nosotros más estudiamos, más nos capacitamos, más aprendemos que las diferencias que nosotros mismos hemos creado son falacias. Entonces, lo primero que hay que hacer es educar para romper la costumbre, que a pesar de ser una de las fuentes del derecho, la doctora lo sabe, yo no soy abogado, pero lo sé, a pesar de ser una de las fuentes del derecho, es la cosa más peligrosa que tenemos en la mente humana, la costumbre. Estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a aquello, y lo repetimos sin razonar, ni siquiera sin la emoción que podemos tener como parte integrante de nuestro cerebro. Entonces, creo que tenemos que educar a los niños, primero, en ir rompiendo las costumbres, en la escuela primaria y en la casa. Mis hijas adoran los animales. Yo soy médico veterinario y le enseñé eso, pero también adoran las leyes, que no soy abogada, pero también se lo enseño. Y donde no hay nada escrito, no hay ley. Donde no hay nada establecido, no hay ley. Entonces, les cuento esto por una anécdota que tuve al entrar acá. Me senté acá adelante porque a 3 adolescentes les habían dicho que se levantaran porque tenían que venir a sentarse en la primera fila altos políticos del Ejecutivo y del Legislativo. Yo dije, pero ¿cómo podemos hacer esto? Esto es una costumbre errónea. Los políticos son servidores públicos y tienen que estar entre la gente como cualquiera. Yo pago todos mis impuestos, estoy al día en todo, no soy delincuente, y aunque lo fuera, también hay derechos para el delincuente. Entonces creo que, por eso me senté acá adelante, porque soy rebelde a la costumbre. Y no me iba a mover acá, aunque me arrastraran con silla y todo. Porque no hay lugar designado para una persona o para otra. Si viniera una persona con discapacidad diferente, le doy el asiento. Pero otra persona que tenga una jerarquía creada, y a pesar de que los voté, que tenga una jerarquía creada y se sienta más que la mayoría de la gente, ahí tenemos una falacia. ¿No? Hola, ahí está. Bueno, en realidad me encanta ser parte de espacios abiertos, siempre participo en cuanto puedo. Creo que la instancia de debate es muy importante, por eso tengo una pregunta para todos nosotros, más allá del panel, porque me parece que hay muchos referentes de distintas fuerzas, tanto universitarias como partidarias, y tengo una duda importante en la parte política, la participación de la mujer en la política. Pero antes de eso, creo que hay algo que yo quería decir en este momento. No es una cuestión etaria la del doctor. Participo en movimientos de jóvenes internacionales y en una red nacional también de jóvenes. Trabajamos en el ámbito internacional de los derechos humanos. Y participo en una línea de pensamiento que es la misma que plantea el doctor aquí presente. O sea que creo que no es una cuestión etaria, doctora. Me parece que es una cuestión de pensamiento en esta cuestión de libertad de pensamiento. Y también creo que hay otra cosa que tengo que salir en defensa del doctor. Sí hay bases científicas. Cierto es que hay otras bases que fundamentan otras posturas, pero creo que no hay que negar que hay distintas posturas y esas posturas sí tienen su base.
En la misma que me enrolo con la del doctor, doy fe de que sí tiene bases científicas, podrían coincidir o no con las que la doctora normalmente esgrime, pero las tiene. Bueno, así es que, doctor, no es una cuestión etaria, es una cuestión de pensamiento y en la diversidad creo que está permitido. Espera, que quiero hacer un último comentario. Me refería a que no, es que como dijiste la edad, la cultura... No, que quizás a su edad era normal, que yo apelo a las nuevas generaciones. Algunas... Claro, por eso lo pensaba. Pero no me refiero a que sea una cuestión etaria. Bueno, sí, es verdad. Está mal interpretado lo que dije, no me refería a que cuando sea dijiste una cuestión de nuevas generaciones, yo creo que todos entendimos eso. Sí. Lamentablemente es transversal a cualquier edad, lamentablemente. Pero dale, sí. Lamento que uses esa expresión en un espacio abierto de tolerancia. Lamentablemente es una expresión peyorativa. Convoco a que hablemos en tolerancia como los chicos del podio nos hablaron, ¿no? Pero bueno, yendo a la cuestión central que quiero comentarles y preguntarles a los que son partícipes ciudadanos políticos. He sido asesora técnica de un grupo político, no comparto su ideología, pero me convocaron para hacer su asesoría técnica legal en cuestiones electorales. Y me sorprendió mucho la reacción interna respecto al tema de la mujer. Yo veía cómo se movían, habiendo muchas mujeres líderes internamente, y me sorprendió cómo fue de común acuerdo, inclusive las mujeres líderes en ese grupo, el hecho de incorporar en las primeras líneas a los varones. Y las mujeres estaban muy cómodas en ese lugar. Yo lo miraba de afuera, soy una simple asesora técnica, o fui en ese caso una simple asesora técnica, no tenía ningún interés, pero me llamó mucho la atención. Eso lo vi en un color político. Luego me tocó participar, porque a mí me gusta meterme en cuestiones de participación ciudadana, en unas reuniones que fueron bastante interesantes de otra línea política, locales estoy diciendo. Y también vi algo parecido. Entonces a mí me llama la atención y digo, internamente, y tal vez pasa lo mismo a nivel de sindicatos o a nivel de posibilidad de reclamo. Muchos de ustedes deben ser de sindicatos, de asociaciones, de centros de estudiantes. ¿Cómo hacen internamente para romper esta línea, ¿no? Digo, si yo soy mujer y quiero participar, ¿por qué veo que mis compañeros y compañeras que trabajan en el mismo sentido no hacen algo? Y yo era solo una asesora técnica. Las que estaban en la sopa eran ellas, pero no hacían nada. Pero no las vi compungidas con eso. Entonces yo pregunto a muchos que conozco que han sido funcionarios y miembros de distintas funciones de fuerzas políticas en distintos niveles que los veo acá. ¿Cómo hacen para trabajar en la realidad eso? No sé si se entiende la idea. Mira, te lo contesto yo porque es la parte sindical lo que vos planteaste, ¿sí? Es el 30%, la mujer ocupa un cargo el 30%. Cada 5 hombres, una mujer ocupa el cargo, ¿sí? Sea secretaria o secretaria adjunta. No hay negociación, o sea, entre ellos se puede negociar. No es que lo que vos planteaste es que la mujer queda excluida, no. La mujer tiene, y es más, hay una ley, que es la 23.551, donde dice en el artículo, ya te lo digo, en el artículo 18, que dice que cualquier mujer puede ocupar un cargo, sea en lo gremial o sea donde sea, lo puede ocupar. O sea, lo que vos estás planteando es algo ilógico, porque la mujer sí tiene derecho a estar en un sindicato y todo eso. Lo negocian ellos, porque cada 5, te estoy diciendo, cada 5 hombres, una mujer ocupa un cargo. Hay un estatuto, se tiene que modificar la ley. No se puede modificar A ver, eso que vos planteás tiene que ver con que hay restricciones que no son formales, sino que son justamente, como decía acá la señora, estatus, costumbres,
y hay veces que la restricción formal no está, esto pasa mucho en el ámbito de la participación política en general de las mujeres, sino que la restricción es de hecho hacer una reunión a las 9 de la noche en un café, las altas cúpulas, digo, en relación a esto que hablamos de las tareas de cuidado, las tareas de reproducción que recaen estructuralmente en las mujeres, ¿sí? Esto ya no tiene que ver con cómo uno se siente, que es el planteo por ahí al que apelan, sino que tiene que ver con condiciones estructurales, que es lo que se espera y que de alguna manera que es lo que se impone en una sociedad como rol determinado. Entonces, por ese tipo de lógicas es que también muchas mujeres no llegan a esos espacios de negociación siquiera. Y hay veces que si van en las listas o si van en los determinados lugares, hay alguien que negoció por ellas a veces. Sí, o sea, es así. Totalmente así. Claro. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se revierte? Vos preguntás cómo se revierte con capacitación. O sea, se revierte con formación, se revierte justamente planteando al interior de los partidos políticos, al interior de los sindicatos, la perspectiva de género. O sea, seguro. Sí, tiene que ver obviamente con que hay lógicas patriarcales que atraviesan todas las organizaciones y las lógicas patriarcales se reproducen y lo reproducen también personas en general, digo, varones, mujeres. Entonces, por eso sí tiene que ver, ¿no es cierto?, con repensar esta desigualdad que es histórica y es estructural para justamente poder revertirla. Y eso tiene que ver con espacios de discusión, de formación. Creo que es esto, en los sindicatos tiene que haber, o sea, muchas de las demandas de los sindicatos que a veces exclusivamente se centran en lo salarial, lo cual obviamente no es que no haya que pensar en lo salarial, pero también se pueden pensar las demandas de los sindicatos en relación a qué se aportan, qué aporta el sindicato o los gremios o las mutuales, digo, en general, digo, la seguridad social, digo, tiene un rol fundamental a la hora de pensar en hoteles, en camping, bueno, qué lugares también hay para los niños y las niñas, para conciliar estas tareas de cuidado. Me parece que también pensar en los convenios colectivos de trabajo en los lugares de las guarderías, digo, entonces son reclamos que muchas veces no llegan a las paritarias también porque ahí no llegan las mujeres a las paritarias, digo. Hay que pensarlo, ¿no es cierto? Por eso es un problema y es un tema que es estructural y que trasciende la cuestión de decir, bueno, cómo uno se siente. A veces se lleva en la discusión a una cuestión de identidad de género y desde el planteo, ¿no es cierto?, del feminismo hay un sistema patriarcal que estructura relaciones de poder desiguales, ¿sí? Y que obviamente eso impacta en lo subjetivo, pero que también influye en las relaciones de poder y en las organizaciones y las instituciones. Y hay que repensarlas. Por ahí agregar lo que dice Noelia, que así como durante mucho tiempo, por ejemplo, en relación al hecho de violencia contra las mujeres, les pedimos un esfuerzo descomunal, ¿no? Que se separen rápidamente, que se mantengan económicamente, que hagan un emprendimiento por primera vez, cuando en realidad siempre el proveedor era el varón, y les exigimos un montón de condiciones para superar los obstáculos históricos de desigualdad social. Me parece que en la política pasa algo parecido. Estamos mirando a las mujeres y exigiéndoles qué hacen ustedes para estar en una posición de igualdad, pero no estamos mirando a los varones, qué hacen, en qué se comprometen para lograr la participación más equitativa. Si no, siempre va a haber un sacrificio por parte de las mujeres, y creo que en esto tenemos que empezar a comprometer a los varones. Digo, en esto simplemente para dejar de retarnos entre nosotras y aprender a construir relaciones. Hay una palabra que se llama sororidad, que es como solidaridad entre las mujeres, sabiendo que transitamos historias similares. Y creo que ejercitando la sororidad vamos a poder mejorar las condiciones y discutir con mejores condiciones nuestra participación en igualdad. Quería agregar eso.
Gracias. La licenciada Fuso me robó todo lo que yo iba a decir. Bueno, yo hablo desde un lugar de escritora, de comunicadora, pero principalmente desde un lugar de ex víctima empoderada. Gracias a Dios, sí, en este momento sí. Me costaba mucho entender esa palabra y me costaba mucho entender la actitud de la empoderada. Mi causa es la causa de todas las víctimas y ex víctimas. Y no puedo más de que en este momento se me enciende una alarma, un semáforo ahí, donde yo tengo que preguntar qué espacio, y justamente lo que decía recién la licenciada, ¿cuál es el espacio que se puede generar laboral para la ex víctima, para la mujer en proceso de empoderamiento y para la empoderada también? Porque hay que tener en cuenta que esa mujer tiene un bache de años, aún teniendo una profesión, donde no se le permitió de ninguna manera ejercer. Por lo tanto, está bien la ayuda con el autoemprendimiento, con un montón de cosas, pero a veces nos cuesta mucho generar, crear. No todas tenemos esa posibilidad de decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, estoy haciendo, hice tal cosa. Qué suerte, no todas podemos. Y en el momento en que estamos en el empoderamiento y nos seguimos revictimizando todo el tiempo y estamos sintiéndonos tan agredidas y seguimos hablando de esa persona que nos debería seguir manteniendo y no podemos mantenernos solas. Entonces, lo único que necesitamos es que nos digan, mira, hay un lugar para vos como secretaria, 5.000 pesos por mes, ¿te sirve? Hay un lugar para vos en tal lado, hay un espacio. Volvés a bancarizarte, volvés a ser la que deberías haber sido siempre. Quizás a veces necesitamos solo eso. ¿Hay posibilidad que se genere ese espacio de bolsa de trabajo para ex víctima? Para la mujer que no pudo trabajar, que no pudo demostrar lo que podía hacer. Porque ahora, las que ya lo pasamos, lo estamos haciendo. Y lo podemos hacer y lo podemos hablar. Antes no lo podíamos ni hablar, solamente llorábamos. Solamente teníamos el nudo en la garganta, no podíamos explicar lo que nos pasaba, y menos buscar un trabajo, y menos que nos creyeran. Cuando somos profesionales y no se nos permitía ejercer, y a los 2 años de ejercer se nos dijo, no, vos no trabajás más porque acá estás bien, porque yo te mantengo. Y bueno, sí, y yo creí que era feliz solamente criando a los hijos, y gracias a Dios lo pude hacer. Pero mi lugar social se anuló. Entonces, en un momento en que uno se da cuenta de que el maltratador, el violento, es un seductor social, es un perverso, con toda la característica psicológica y psiquiátrica del perverso. Es una persona que sigue seduciendo a jueces, abogados, amigos, que calumnia, que a uno la aísla, que totalmente uno queda desnuda socialmente. Y que para colmo a uno le cuesta encontrar un trabajo donde pueda mantener un sueldo. Cuando a una, en el caso personal, ha tenido una empresa propia familiar y se la manejó el violento y la dejó con deudas, vos estabas hablando de eso, del permiso fiscal donde la ex víctima pueda condonar, se le puedan condonar las deudas y empezar de nuevo. Algunas venimos acarreando unas mochilas de deuda que nos dejó el maltratador. ¿Y qué hacemos con eso? Tenemos que andar con un rótulo acá que diga, soy ex víctima, ténganme lástima. Es horrible. Cuando ya estamos insertadas socialmente, cuando ya podemos levantar la cabeza. Yo, por ejemplo, no me puedo presentar en el Fondo de Cultura para presentar un proyecto de un libro porque tengo que estar libre de toda deuda, ¿no es cierto? Está perfecto, está perfecto. Yo tendría que ser libre de toda deuda fiscal y no estoy libre, porque vengo acarreando esas deudas. Por lo tanto, tengo que seguir con el maltrato, con la violencia patrimonial y económica de esa persona. Hay cosas en las que estamos todavía un poquito en el aire. Y bueno, eso era la inquietud, la pregunta, a ver si se puede armar o generar esa parte laboral, ¿no? Gracias.
Sí, yo creo que hay que pensarlo. En realidad, las modalidades de violencia económica es algo que resta por seguir explorando, ¿no? O sea, la situación que decís de las deudas es más común de lo que imaginás. Tendríamos que pensar, y la verdad que la política fiscal es algo que hay que ir incorporar la perspectiva de género, así que perfectamente se puede pensar en algo, me parece. Buenas tardes. Mi pregunta tenía que ver con algo que se habló recién por ahí de apostar a las generaciones futuras. Puntualmente, quería saber si se está trabajando en la escuela primaria, en la educación, para todo lo que tiene que ver con la inclusión y con un cambio cultural en la mente de las personas, con el enseñarles a pensar que lo diferente a mí no es malo, sino que es diferente nada más. Quería saber qué se está haciendo con respecto a eso, porque creo que trabajar sobre todas estas cuestiones que hemos estado hablando son muy importantes porque es lo inmediato, pero tenemos que apostar a lo futuro para que este país pueda cambiar su posición. Entonces quería saber si hay alguna política al respecto. Yo en realidad soy una... Cuando creo que todo está perdido, veo a mi hija y digo, bueno, a ver si por acá puedo empezar a construir algo nuevo. Hoy en la mañana, cuando llevo a mi hija a la escuela, siempre escuchamos un programa de una radio que le pone música a los chicos, que deben conocer. Entonces, hoy en la mañana, Guerrero planteaba como consigna de la mañana que además de decirle qué tema querían, que le digan qué querían ser cuando sean grandes. Y los chicos mandaban el mensaje por WhatsApp y iban diciendo distintas cosas. Entonces, un nene dijo que quería ser desarrollador de autos, otro nene dijo que quería ser DJ, otro nene dijo que quería ser jugador de fútbol. Y la mayoría de las nenas dijo que quería ser maestra jardinera. O sea, hubo otra nena que dijo bailarina. Y entonces, ¿cómo uno va viendo que indefectiblemente tenemos que trabajar ahí para... Por ejemplo, yo a mi hija le pregunto qué quiere ser cuando sea grande y ella me dice que quiere ser pilota de avión. Entonces, a mí me encanta y estoy chocha y vamos a ser pilotas de avión. Los otros días me planteó que qué va a hacer cuando se haga de noche, que para manejar el avión le dije un ratito cada una, nos vamos turnando. Porque claro, yo no le quiero pinchar nunca el globo de que ella pueda, el día de mañana si quiere, manejar un avión. ¿Qué quiero decir con todo esto? Con una anécdota que en realidad se me presentó hoy a la mañana y que yo dije, no está tan pulido esto como creemos. En el colegio de mi hija, los viernes hacen jazz para las chicas y fútbol para los chicos, en un horario de recreación. Silvina podrá contestar cuáles son las políticas públicas concretas que existen, que sí, que se está trabajando. Yo personalmente creo que hay que insistir y profundizar mucho más en políticas de educación sexual integral desde la primera infancia. Y por esto cuando hablamos de educación sexual integral, precisamente el integral significa que no hablamos únicamente de sexualidad, que no hablamos únicamente, hablamos de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la corporalidad y todos los comportamientos a partir de eso, ¿no? O sea que me parece que eso, los otros días en el programa de salud sexual y reproductiva, en distintas charlas que estábamos trabajando, me explicaban que sí, que se trabaja en las escuelas, se van a... Yo creo que ahí es donde hay que trabajar más. Si a mí me preguntás hoy, ¿cuál crees que es vos la solución frente a la violencia? Para mí es poner, te diría, toda la carne en el asador en trabajar en educación sexual integral desde la primera infancia. Para mí, si trabajamos ahí, bueno, vamos a ver un gran avance en todo lo que deviene en el futuro. Pero bueno, a ver, Silvi. Hola. Comparto el diagnóstico de Leonora. La ley 26485, y bueno, tenemos la ley de educación sexual, habla de la incorporación en la currícula de la problemática de la violencia de género, y también creo que implementando la ley de educación sexual
desde la primera infancia y para toda la vida, porque cuando hablamos de sexualidades estamos hablando de las relaciones sexoafectivas, estamos hablando de las relaciones interpersonales, estamos hablando de nuestros temores, estamos hablando de cómo nos relacionamos con la otra persona, estamos hablando de nuestra orientación sexual, estamos hablando de nuestra identidad de género, estamos hablando de lo que nos pasa. Esto es un tema que tiene que, por lo menos las experiencias que hacemos y hemos hecho, cuando desarrollamos actividades en las escuelas o con obras de teatro, por ejemplo, el año pasado, desde la Dirección de Género y Diversidad, llevamos adelante, y que ya te la pongo a disposición, una obra de teatro con el elenco La Pericana, para las comunidades juveniles, educativas, donde sea, donde se trabaja con el humor, la prevención de la violencia en el noviazgo. Y hace una semana también hemos sacado un material que se llama Educar para la Igualdad, que está a disposición. Donde no puedan, donde no hayan docentes que se animen a dar los talleres, nos lo piden a nosotras y las acompañamos. Donde hay docentes, que hay en muchas escuelas que se animan con otras docentes, con el equipo de psicopedagogas, les damos el material, le podemos dar algún manual, el acompañamiento está. Esto lo hemos sacado ahora, tenemos 7.500 que son cuadernillos con 4 cuadernillos internos, unos que cita lo que más se habla de la 26485, que es la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, que es la violencia de género, el sistema sexo-género y muchas preguntas en relación de cuando hablamos de violencia de género, ¿por qué no hablamos exclusivamente de la violencia cruzada, sino este componente machista, ¿no? En esta violencia también se introdujo la temática que es el acoso callejero, que tiene que ver con una violencia que ocurre y que hay que ir desnaturalizando, y creo que la juventud va a cumplir un papel importante en ese proceso de cambio. Bueno, y ahora no recuerdo qué otro... y por supuesto la corresponsabilidad de las tareas. Esto de que estamos hablando acá, ¿no? De compartir tareas, de compartir responsabilidades y que tener ciertos cromosomas no nos indican que hay ciertas tareas exclusivas para cada quien. Ese material está disponible, lo pueden pasar a buscar por la calle España al 16, pero creo que hay que seguir insistiendo. Si bien la DUAIT ha mejorado estos últimos meses en contratar personal para lo que es educación sexual integral, me parece que es ahí donde tenemos un faltante importante para poder avanzar. Pero bueno, algunas herramientas hoy tenemos para poder brindarte. ¿Se escucha? Yo también quería agregar, no solamente estamos hablando de educación de niños, estoy totalmente de acuerdo con la doctora, sino también empezar a apuntar a la gente mayor, que es la que traemos ese prejuicio. Yo soy docente, lo veo en las escuelas. Antes podíamos hacer actividades que hoy en día están prohibidas, como la actividad de la nena color rosado, la nena color, el varón color celeste. Ya no se pueden hacer actividades con eso, siempre y cuando el directivo esté informado también. Falta mucha bajada de línea a las escuelas. Y empezar, yo creo que como han empezado con los nuevos proyectos, como me estaba contando Fernanda, no tanto en los niños, sino más que todo en los grandes, que ya traemos ese prejuicio. Yo les voy a contar una experiencia que tuve con mis hijos. Yo tengo un hijo de 11 años y un hijo de 9 y una bebé de 1 año y medio. Yo tengo una persona que es trans, que es muy, pero muy amiga mía, y al ingresar a mi entorno, a mi familia, ya es parte de mi familia, yo preocupada de cómo le iba a explicar a mis hijos, trabajando en diversidad. Y mi hijo de 9 años, perdón, me pregunta, mamá, ¿él es mujer o es hombre? Mi hijo de 11 años se adelantó, gracias a Dios, y le contestó, mira, Nicolás, es una persona que nació en un cuerpo de hombre, que no se sintió cómodo y se acepta y se ve como mujer. 11 años tiene mi hijo. Entonces, hoy en día yo creo que los niños ya como que lo van trayendo incorporado
y los prejuicios lo tenemos los grandes, que tenemos que trabajar un poco más en nosotros para bajar esa línea y para poder ayudar, y en el tema económico mucho más, en el tema, perdón, educativo mucho más, porque se ha bajado lo de educación sexual, que al principio habíamos que pedir permiso en los padres, hoy en día no, es obligatorio y lo deben tener todos, y yo creo que el tema de diversidad e igualdad tendría que ser igual. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Divani, soy abogado y es la primera vez que participo en un debate y la verdad me ha encantado, me pareció muy interesante, sobre todo el tema en el ámbito laboral. Como es el tema de género en el ámbito laboral, me abrió mucho la cabeza pensar en el tema de las licencias de los hombres por maternidad, o por paternidad sería en ese caso, para igualar la condición en la que están en el ámbito privado. Yo más que nada lo he pensado desde el punto de vista del trabajo privado, donde es más difícil influir que en el ámbito público, por ahí. Y me pareció muy interesante, en este debate me di cuenta que la condición de la mujer y la condición del hombre en los hechos no es la misma. Y la función de la ley laboral muchas veces es igualar la disparidad de poder que tiene el trabajador con el empleador. Entonces, mi pregunta concisa era qué se estaba realizando o cómo nos podemos comprometer y ayudar desde el ámbito provincial, teniendo en cuenta de que todas esas son legislaciones nacionales muchas veces, como para cambiar esto, introducir lo de las licencias por paternidad y lograr una regulación que nos permita una equidad, o sea, una igualación en los hechos de la situación del hombre y la mujer en el punto de vista del ámbito laboral privado. Bueno, no sé, ideas se me ocurren. Sí, en realidad es verdad lo que planteas. Yo estaba pensando, ¿no? Además de la licencia por paternidad, en esto de cómo promover o cómo empujar un poco el tema a la hora de la enfermedad, el cuidado por familiar enfermo. Entonces, no sé, decía, que le computen 2 por 1, no sé, o sea, viste, como empezar a forzar algo, porque es verdad, a veces hay un concepto, ¿no?, de la ley que es obviamente que tiene una cuestión de decir, bueno, igualar, y a veces por algo justamente las políticas de acción positiva tienden justamente a esto, a forzar, digo, o sea, cómo llevamos la situación para que justamente sea casi un negocio, que de alguna manera se tome la licencia. Yo creo que exactamente como dice Silvina, acá por lo que podemos empezar por lo menos es con campañas de sensibilización en relación al tema. Digo, las áreas de recursos humanos no tienen esta formación, por ejemplo, digo, también en relación también a la formación universitaria. Recursos humanos no se estudia en la Universidad Nacional de Cuyo, hay que llegar a otras áreas también, otras instancias en donde se forman para que incorporen esta perspectiva, para que puedan comprender, ¿no es cierto?, esta dimensión. Y después también pensando en campañas o también en políticas de promoción de determinadas empresas, ¿no? Digo, pensar quizás empresas con buenas prácticas en relación al tema de tareas de cuidado. Bueno, ahí también volvemos a la política fiscal, podemos empezar a pensar si hay alguna forma de incentivar, ¿no? Bueno, que las empresas promuevan, que los varones tomen también determinadas licencias. Más allá de que, bueno, como decís, que hay como legislaciones que sí se tienen que discutir en otros ámbitos. Bien. Tenemos que partir, yo creo que el punto de partida tiene que ser una legislación igualitaria en este sentido. Ya tenemos un ejemplo de distintas provincias, por ejemplo, Tierra del Fuego tiene una licencia que se decide democráticamente en el ámbito de la pareja. Se sucede el parto y una cosa es la licencia por parto y otra es la licencia por nacimiento de hijo. La licencia por nacimiento de hijo se la toma uno, el otro, un rato uno, un rato el otro, se decide, se distribuye democráticamente en el ámbito de la pareja. Y más en un país con matrimonio igualitario, con esta diversidad, ¿no? Porque también en este contexto dejemos de pensar en un hombre y en una mujer, pensemos en toda esta diversidad que nos obliga mucho más a adoptar legislaciones igualitarias en este sentido. Entonces, me parece que si la ley sigue siendo, la ley de contrato de trabajo es terrible,
uno lee esa ley, además de que es como que ha quedado absolutamente desfasada de cualquier paradigma. Entonces, claro, son ámbitos muy difíciles de modificar, leyes muy difíciles de tocar también por los intereses económicos, patrimoniales o laborales que son... pero bueno, si no empezamos por ahí, indefectiblemente la ley también cumple una función educativa. Nosotros en nuestro país hemos tenido leyes maravillosas que han funcionado como palanca que empezaron transformaciones culturales enormes. Entonces, creo que al estar en este ámbito, en la legislatura, creo que deberíamos empezar por promover leyes en este sentido, que contemplen esta diversidad y esta pluralidad y esta igualdad, etc. La Silvi tiene el micrófono, pero te podemos dar el de las patitas, si querés. Sí, yo estuve escuchando atentamente a todos y me parece que hay que hacer esas propuestas legislativas porque el cambio es un paradigma diferente, es decir, desde la incorporación del derecho de igualdad entre todos los géneros y de ver a las personas en su diversidad. Es un proceso, depende de las edades, eso comparto en general lo que han estado diciendo. No es más fácil a lo mejor para personas de nuevas generaciones que se crían o ven distintas situaciones y quizás a otras personas necesitan, es todo un proceso para incorporar el género y poder entender qué es el género y qué es el sexo, empezar con la educación y todo, y con estos debates amplios donde no hay miedo de qué decir, de acuerdo a las vivencias y a cómo la persona ha sido criada, cómo vive y cómo entiende la vida. Pero creo que hay que hacer un cambio legislativo importante porque de lo contrario van a demorar muchísimo, porque las políticas públicas tienen épocas que son mejores y otras que tienen regresiones. Entonces, quizás acompañar con cambios legislativos que no demoren tanto cuando hay que hacer, por ejemplo, todos estos cambios que tienen que ver con la paridad laboral y con la paridad en el género, con ver los colectivos en la diversidad y también la transversalidad, no solamente con el género, sino con la raza, con la clase, con un montón de aspectos que llevaría mucho más tiempo de debate. Es decir, yo creo que hoy tenemos una legislatura abierta que nos permite poder expresarnos y ojalá que puedan llegar propuestas concretas para poder hacer avances que los necesitamos, porque estamos muy atrás de todo lo que necesita la ciudadanía hoy y lo que necesitamos desde los estados también, porque la brecha es muy grande y las desigualdades y las discriminaciones son muy evidentes, es cuestión de empezar a verlas, de visibilizarlas. Hay mucha discriminación y sobre todo con el colectivo trans LGBTIQ. Bueno, escuchando un poco todo lo que hemos compartido, creo que una buena alternativa en materia de legislación sería que a través de la Asamblea por la Equidad y juntando el tema laboral a lo mejor con las entidades sindicales, se hiciera una propuesta a los legisladores nacionales por Mendoza a efectos de que próximamente o en la oportunidad que corresponda eleven todo este tipo de propuestas que están surgiendo de estos debates y que verdaderamente son sumamente interesantes. Existen en el Congreso de la Nación antecedentes de proyectos de ley en relación a la licencia por paternidad. Por ahí han quedado atrasados en cuanto a la concepción, porque me refiero a proyectos del año 98, 2000, por ahí habría que actualizarlos, ver esta legislación de Tierra del Fuego, pero considero que precisamente, así como estas asambleas de la equidad han ido moviendo, promoviendo, propiciando un montón de acciones concretas, podría perfectamente, en conjunto, reitero, con las entidades sindicales,
propiciar este tipo de acciones para los legisladores nacionales. Y en el ámbito provincial, por ahí podríamos tomar el antecedente que tiene Chile, que sancionó una ley especial en materia de igualdad, en donde puso en cabeza del órgano administrativo de trabajo, en nuestro caso Subsecretaría de Trabajo, las inspecciones relativas al control de trato igualitario. Y controlan no solamente en la inspección laboral lo que se controla siempre, sino también el tema salarial y demás aspectos, como una forma activa o una medida de acción positiva para forzar la cuestión. Esa sí es legislación provincial, digo, como para proponer o dar ideas en el marco de todo esto que venimos compartiendo, que me parece sumamente enriquecedor. Por ahí, antes de que cerrar, pero me parece que es importante, una de las cuestiones que estamos incluyendo son los datos. Necesitamos datos para ver las cantidades de licencias. Yo voy a tomar, que creo que es ejemplificador, lo que plantea Noelia en relación a las licencias por cuidados por enfermedad. Ahí es terrible el abismo que hay en relación al género. Creo que teniendo esos datos de ver cuántas mujeres se toman esa licencia y cuántos varones, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, nos va a dar la política, pero así, nos la va a regalar, porque va a quedar tan crudo el hecho de la discriminación. La idea es plantear estos debates y estas instancias de participación social para que la misma población sea la que genere motores de cambio muchas veces que los poderes del Estado tienen algunas resistencias. Así que los invitamos a seguir participando. Estamos trabajando activamente desde el año pasado con las asambleas por la equidad y con los 3 poderes para seguir construyendo estas instancias de participación ciudadana. A continuación, bueno, los vamos a invitar a un break. Les vamos a pedir que luego, antes de retirarse, retiren los certificados de participación y agradecer muy especialmente a la mesa académica que realmente ha debatido y ha expresado las ideas que ellos llevan a la práctica todos los días en sus trabajos, así que les pido un fuerte aplauso para ellos. Y un fuerte aplauso para Silvina y para Estela y también para Sandra, que estuvo trabajando por este evento. Tengan ustedes buenas tardes y bueno, sean bienvenidos a nuestra Casa de las Leyes. Los invitamos al break.